Amigas, amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, noches, depende del lugar y del horario en que nos encontremos. Bienvenidos a este primer programa de Pelo Inquieto, un espacio de diálogo, de construcción y de miradas diversas que forma parte del proyecto Ciudadanía Digital, que tiene por objetivo la revitalización de la cultura afroecuatoriana, su historia, su identidad, la valentía, sus aportes y también sus desafíos. Y en este primer programa del 2021, que aprovecho para desearles lo mejor en este año, pues tenemos a un hermano, así lo considero, tenemos a José Chalá, antropólogo, PhD en estudios culturales latinoamericanos, ciencias sociales, humanos y políticos. Y pues yo había investigado un poco, estimado José, de tu biografía, pues, y tengo un documento bastante extenso, ¿no? Y pues más bien quisiera aprovechar para preguntarte, ¿quién es José Chalá? ¿Quiénes son sus padres? ¿De dónde vienes? Bienvenido, estimado José. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en todas las partes del mundo. Un gran abrazo de Año Nuevo y en donde efectivamente sea aventuroso y lleno de esperanza para todos. José Chalá es nieto de Flavio Manuel Chalá y Ofelia Lara, hijo de Salomón Chalá y Rebequita Cruz, hermano de nueve Chalá Cruz. Yo soy el número 9, el concho, me decía. Entonces, soy padre de 2 hijos, una parejita. Y entonces, prácticamente José Chalá Cruz es hijo de la diáspora africana desde que nos robaron del continente africano. En ese viaje compulsivo, violento, sin retorno, en donde nos secuestraron de nuestras naciones de origen. Y a propósito de mi apellido Chalá, entonces yo soy parte del reino Lunda, allá de la línea lingüística Bantú, del Kikongo. Estamos entre la República del Congo y Angola. También están los Carabalí, los Lucumí, los Mina, y que son sitios importantes. Yo en mi libro, que comenzamos a decir Chota Profundo, Antropología de los Afrochoteños, definitivamente ahí narramos todos estos temas que nos conciernen a nuestra vida. Y la gente, los ciudadanos comunes, casi no conocen que ese crimen de lesa humanidad que constituyó la esclavitud arrancó a nuestros hermanos, pero en un número, no saben el número básicamente, pero estamos hablando entre 20 millones de seres humanos que fueron arrancados del continente africano y trasplantados violentamente en tierras de Aviala, en el continente americano. Desde esa perspectiva, Naciones Unidas ha considerado, y nosotros consideramos, que la esclavitud es un crimen de lesa humanidad. Y eso surge en la Cumbre Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en Durban, Sudáfrica, en la casa de Tata Mandela. Recordarás, mi hermano Ricardo. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en ese Congreso Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, en donde se declara a la esclavitud como crimen de lesa humanidad por su magnitud. Pero al mismo tiempo, hay que mirar cuántos desembarcaron en este continente, y es un número similar. Entonces, prácticamente a África le sacaron su sangre entre 40 millones de seres humanos, que hoy estamos siendo parte de las Américas y de este país. Perfecto, estimado José. Sí, yo había leído uno de tus libros, una publicación denominada Representaciones del Cuerpo, Discursos e Identidad del Pueblo Afroecuatoriano, que se menciona a temas sociales, culturales y también a la historia que hemos vivido de la llegada de los afrodescendientes acá a nuestro Ecuador, ¿no? Y pues entiendo que los primeros pobladores de acá, de nuestro Ecuador, vinieron en calidad de esclavos, ¿sí? Y por un naufragio de uno de estos barcos que venía trayendo a estos
a los afrodescendientes, pues es que nace acá en Ecuador, específicamente en la parte de Esmeraldas, los primeros asentamientos de esta población, ¿no? Coméntanos un poco acerca de este libro y brevemente un poco acerca de la historia de los afrodescendientes aquí en el Ecuador. Fundamentalmente decimos que al libro que haces referencia es este de representaciones, que estoy trabajando justamente con este libro ahora. Estoy haciendo la historia de vida de Salomón Chalá, mi padre, que va a ir al séptimo arte, va a ir al cine, al Hollywood, pero vamos luego a hablar a lo mejor de esto. A ver, la historia, efectivamente, como señalas, hermano Ricardo, prácticamente tenemos dos asentamientos aquí en el Ecuador. El primero, de 1553, de 52-53, con este naufragio, en donde en Portete, a esa altura, hubo algún mal tiempo, pero también se rebelaron nuestros ancestros cimarrones y cimarronas y se liberaron. Y llegan a estas costas de Esmeraldas. Y muchos desde la colonia de la Real Audiencia de Quito, para 1552-53, los llamaron República de Zambos, por, si llámese el mestizaje que hubo, o este cruce con las poblaciones nativas entre africanos y nativos. Pero ahí yo no le llamo realmente República de Zambos. Lo reconceptualizo y lo denomino República Cimarrona de Esmeraldas, que fue práctica, es otra cosa, o sea, ya no es ese nombre colonial, sino estamos resignificando. Y esta República Cimarrona de Esmeraldas es justamente en torno a que se liberaron los ancestros con Antón y Illescas, que Alonso de Illescas es nuestro héroe nacional, pero es justamente por esa lucha por la libertad. Y hubieron como 5 intentos de ingreso de la corona española a través de la Real Audiencia de Quito a las Esmeraldas, pero fue repelido por el ejército de Illescas, Alonso de Illescas. Y eso fue fabuloso porque Alonso de Illescas tenía su ejército, tenía su gobierno, que iba inclusive hasta el sur de Colombia, desde lo que hoy conocemos Manabí, Esmeraldas, parte del Guayas. Ese era el territorio gobernado por nuestro héroe cimarrón Alonso de Illescas. Y el otro asentamiento es en el territorio ancestral, el Chota, la Concepción, Salinas, de donde están nuestros ancestros. Desde esa perspectiva, en 1587 son introducidos nuestros ancestros desde básicamente Cartagena de Indias, para el trabajo en calidad de personas esclavizadas. Fíjense que el lenguaje que estoy utilizando, no hablo de República de Zambos, no hablo de esclavos, sino hablo de personas esclavizadas. Es decir, desde el lenguaje estamos cimarroneando, estamos saliendo, liberándonos de esa carga de conceptos. Y entonces desde 1587 estamos aquí en este territorio en calidad de personas esclavizadas, pero al mismo tiempo nosotros no miramos o no nos miramos como esta parte de Imbabur y Carchi, como esta división política administrativa, sino como un solo territorio ancestral, porque tenemos este mismo continuum histórico, simbólico, cultural, mítico. Y es que Manuel Zapata Olivella, en su libro Changó el Gran Putas, diría, es el Muntu que está con nosotros. Y el Muntu es el pensamiento filosófico, ontológico, que no conocen. Y ahora vamos a conversar también sobre esto. Pero quiero decirte, hermano Ricardo, que nuestros ancestros y ancestras aquí en este territorio tampoco estuvieron con las manos cruzadas, porque a este valle le hicieron tan hermoso, porque era un valle realmente malsano, donde había mucho paludismo y se moría mucha gente, y quienes se adaptaron al trabajo fuerte fueron nuestros hermanos y nuestros ancestros africanos, y luego nosotros, sus descendientes. Trabajaron en la caña de azúcar, en la molienda, en condiciones infrahumanas, eso es muy, muy sabido. Pero al mismo tiempo
estuve mirando aquí justamente en esto que estoy escribiendo para la historia de vida de mi padre, en que desde el tiempo de los curas jesuitas, 1587, se les entregaba ya tierra para su manutención. Entonces, este territorio pasó a ser nuestro territorio ancestral, el Chota, La Concepción y Salinas. Por eso este nombre. Qué chévere, qué interesante. De verdad es importante reconocer todo el aporte que también ha dado la población afroecuatoriana, ¿no? En el tema del desarrollo del país, en todas sus formas, ¿no? Desde la producción, como comentas, y también la economía, la cultura, el deporte también, ¿no? Porque tenemos a grandes representantes que nos han dado grandes glorias también y grandes emociones también en el tema deportivo, ¿no? Y pues también ese reconocimiento a grandes héroes y heroínas que también han participado de la, de la independencia también que hemos logrado y la libertad, ¿no? Y que muchos de ellos han sido invisibilizados en el tiempo, ¿no? Desde la llegada de los primeros afrodescendientes, la realidad es que pues se ha vivido bastante el tema de la discriminación racial, del racismo, ¿no? Y pues en ese marco, ¿consideras que en el Ecuador hay racismo? ¿Y por qué no se ha logrado también contrarrestar esta problemática que vivimos actualmente? Muchas gracias, Ricardo. Realmente es una pregunta fundamental, muy importante. Es clave para entender lo que sucede con la población afroecuatoriana y los afrodescendientes en el mundo o en la diáspora, ¿no es cierto? Y vamos a hablar justamente esta parte de la libertad. En los libros de historia, por ejemplo, nada se dice, o se dice muy poco, o se decía muy poco en la escuela, en el colegio, hasta en la universidad, que pese a la condición de esclavizados, nuestros ancestros en la famosa batalla del Pichincha, del 24 de mayo de 1822, dimos la libertad a los blancos pese a la condición de esclavizados. Pero eso no se dice. Aparece el héroe niño, Abdón Calderón. Yo no tengo nada contra el héroe niño, aunque se dice que murió de diarrea en el Hospital San Juan de Dios. Pero no se dice nada de quienes efectivamente peleamos al lado de Sucre y dimos la libertad, que son los africanos y los descendientes. Ese es uno de los actos racistas que nosotros vivimos, y eso es un racismo estructural. Esto significa que todos nuestros aportes no son recogidos en la historia. Y no nos olvidemos de que la primera república independiente en las Américas se llama Haití. Haití. Y Haití, el general Alexander Pétion, a Bolívar le entregó dinero, soldados de élite, guerreros, para la pelea del 24 de mayo de 1822 y una imprenta. Cuando Bolívar tenía prácticamente derrotas, porque no todo fue triunfos, se iba y se refugiaba y era acogido en Haití por Alexander Pétion. Eso tampoco cuenta nuestra historia. Entonces, desde esa perspectiva, hoy nosotros, esta nueva generación de cimarrones, de cimarronas, estamos contando y escribiendo nuestra historia. No solo la historia pasada, sino presente y el futuro, porque ese es el mundo. Entonces, en este país, en 1830, este país surge desde la ideología del mestizaje, así se conoce. Es decir, los criollos, mestizos criollos, les ayudamos a liberarnos del yugo español, pero al mismo tiempo se reconocían, entre comillas, de sangre azul y vistos hacia Europa. Ese era su referente, olvidándose de la población nativa de Abya Yala, los pueblos y nacionalidades indígenas y los afrodescendientes. En esa perspectiva, entonces, hubo una pirámide social racializada, en donde ubicaban a los blancos europeos, luego a los criollos, a los hijos de estos europeos que ya habían nacido aquí en las Américas y en Ecuador, luego estos llamados indígenas, y fuera de esa pirámide social racializada, estos tales inventados negros, que no eran percibidos como personas ni seres humanos, no eran sujetos de derechos. Entonces, como podemos ver, este país nace y surge desde esa visión colonial racista, en donde negaron
a las personas africanas y a sus descendientes y a sus conocimientos, sus sabidurías y sus espiritualidades. Pese a que nosotros, en realidad, con nuestra cultura, con nuestro goce, o sea, nuestra alegría, inyectamos de una nueva forma de ver el mundo y de convivir. Eso se llama racismo estructural. Otro de los racismos estructurales que nosotros podemos ver es definitivamente el desconocimiento o el no reconocimiento de los aportes en términos económicos, como bien señalabas, Ricardo, los aportes económicos, los aportes sociales, y prácticamente hemos sido desheredados desde los principios históricos académicos para conocernos. Estamos de espaldas. Y además, pese a que nosotros como pueblo dimos la libertad, así simbólicamente hablando, a los blancos, ellos al mismo tiempo, cuando en 1851, 52 hasta el 54, con la manutención de la esclavitud, indemnizaron a los esclavizadores, con mayúsculas, indemnizaron a los esclavizadores y a los esclavizados, a nuestros ancestros, les dejaron, como decimos acá, con una mano por delante y la otra por detrás. Inclusive les arrebataron la tierra que habían conseguido desde el tiempo de los curas jesuitas. Y entonces nos dicen, esta otra parte del racismo, es que los negros son vagos. Y los negros son vagos, entonces yo me pregunto, y por eso son pobres. Y yo siempre me pregunto, claro, no es que porque seamos vagos, porque ya hemos generado tanta riqueza a este país y a las Américas, que se han amasado grandes fortunas con nuestro trabajo, con el trabajo de los ancestros. Pero a nosotros nos dejaron sin los medios de producción, sin la tierra, sin el territorio, sin 3 centavos de pesos en ese momento. A ellos les dieron casi 19 y 20 mil pesos, que era bastantísimo en ese momento. Pero a los africanos, a los descendientes que estaban esclavizados, les dejaron y les botaron otra vez a la calle. Eso también es racismo estructural. Lo que no se cuenta, lo que no está en la historia, es racismo estructural. Entonces todavía estamos viviendo en este país racista. Y no hay que decirle no hay que tener miedo en decirlo. Hay que tener la valentía de aceptar. Y todo lo que nosotros como pueblo afroecuatoriano hemos logrado no ha sido por apoyo en políticas públicas del Estado. Ha habido una ausencia total de Estado. Y todo lo que hemos logrado efectivamente ha sido por el esfuerzo, el trabajo de nuestros ancestros y ahora de nosotros mismos. Con la Revolución Ciudadana en este poco tiempo es que pudimos acceder a becas universitarias y para que estudien en el exterior. Antes de eso no teníamos la posibilidad, teníamos que nosotros mismos trabajar y estudiar. Otro de los temas, existe pobreza extrema con los indicadores del censo del 2010. Y eso es por la ausencia del Estado. No es que porque esos negros sean vagos y no hayan sido capaces de trabajar. No, es por la ausencia del Estado, es decir, la falta de oportunidades laborales. La falta de políticas públicas en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda y trabajo. Entonces, si nosotros estamos, o si el pueblo afroecuatoriano ha estado negado el disfrute de sus derechos ciudadanos, prácticamente los indicadores sociales son alarmantes. Y pues bueno amigos, esta ha sido la primera parte de este interesante diálogo junto a José Chará. Para visualizar la segunda parte, les invito a encontrarnos el próximo miércoles a las 19 horas en De Pelo Inquieto por Ciudadanía Digital. Les esperamos.